Bueno, buenas noches. Una vez más vamos a compartir la palabra de Dios. Antes de compartir la palabra de Dios, vamos a escuchar un canto y luego vamos a compartir la palabra de Dios. Ven a la fuente de vida, ven al amante Jesús, paz y perdón te ofrece, ven pues al pie de la cruz, ven a Jesús, ven a Jesús, ven a los pies de la cruz sin tardar, paz y perdón te ofrece, ven, no le dejes pasar, ven al Señor, ven ahora, consuelo y paz hallarás, vida de gozo y de calma, en tu Maestro tendrás, ven a Jesús, ven a Jesús, ven a los pies de la cruz sin tardar, paz y perdón te ofrece, ven, no le dejes pasar, tal como estás, ven ahora, tráele tu carga a él, oye su voz que te implora, Cristo Jesús siempre es fiel, ven a Jesús, ven a Jesús, ven a los pies de la cruz sin tardar, paz y perdón te ofrece, ven, no le dejes pasar, oh cuán preciosa promesa te hace tu buen Salvador, vida tendrás para siempre, junto a tu Dios y Señor, ven a Jesús, ven a Jesús, ven a los pies de la cruz sin tardar, paz y perdón te ofrece, ven, no le dejes pasar. Bueno, gracias a Dios por ese canto tan hermoso. Ahora vamos a orarle a Dios para compartir la palabra. Señor, te damos gracias por un día más que nos has permitido, Señor, levantarnos, Señor, y poder ver la luz de este día, Señor. Nos has cuidado hasta llegar la noche. Señor, gracias por habernos apoyado. Gracias por habernos ayudado, Señor. Gracias, Señor, por la misericordia que cada día nos das. Bendice a aquellas almas que están por escuchar el Evangelio en todas partes del mundo, y también bendice estos estudios bíblicos para que lleguen a muchas almas, Señor, y que puedan edificar nuestra vida espiritual y nuestra vida de creencia, Señor. Hay mucho trabajo con el Evangelio, Señor. Hay muchas almas esperando. Ayúdenos, Señor. Sabemos que hay muchos tropiezos y muchas persecuciones, Señor, que Satanás pone en el camino, pero estamos en un campo, Señor, de la batalla, Señor. Ayúdenos. Somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor. Te agradecemos, Señor. Ayúdenos. Bendice a todos los pastores y misioneros que están predicando el Evangelio verdadero en diferentes lugares, Señor. Dejamos todo en tus manos y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a buscar la palabra de Dios. Si tiene la Biblia, vamos a buscar Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21. Dice del versículo 1 en adelante. Dice así: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos,
Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que hallaréis un asna atada y un pollino con ella, desatadla y traémelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor lo necesita, y luego los enviará. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús le mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendían sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás clamaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Hasta el versículo 11 vamos a ver. Bueno, aquí podemos ver en esta palabra algo muy importante. En la Semana Santa sabemos que las personas y en muchos lugares están celebrando la Semana Santa, sacando de sus vacaciones y para poder celebrar esta semana. Pero nosotros no celebramos la resurrección de Jesús, ¿verdad? Porque Jesús ya resucitó hace más de 2000 años. Sí, uno puede recordar lo que Jesucristo hizo por cada una de las almas en este mundo. Pero Jesucristo ya resucitó hace más de 2000 años. ¿Por qué es importante quitar todo sentimiento, quitar todo pensamiento en el cual Satanás puede trabajar cuando hay este tipo de celebraciones? Cuando vemos a un Jesús que está siendo azotado, cuando vemos un Jesús que carga la cruz, cuando vemos un Jesús que lo están llevando a la cruz para ya ser crucificado, puede llegar muchos sentimientos que al corazón de la persona, de que Jesús en ese momento está muriendo. Pero Jesús, como dice la Escritura, Él ya resucitó. Hace más de 2000 años Jesucristo resucitó. Ya Jesucristo resucitó para nuestra justificación. ¿De qué sirve estar cada año celebrando un Jesús que lo tienen que azotar, crucificar y clavar, si ya todos dicen que son pecadores? ¿De qué beneficio le trajo ese azote y ese Jesús que llevabas a cruz, si te dejó igual de pecador? Ya el Jesucristo que habla la Biblia, que ya resucitó y está a la diestra del Padre, es el que intercede por los justos. Está sentado a la diestra del Padre. Este Jesucristo que habla la Biblia, no quiere que se hagan vanas repeticiones. Quiere que la gente tenga la fe de que Jesucristo hace más de 2000 años murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación, por lo cual la palabra de Dios declara que ya todos somos justificados, que ya todos somos justos. No dice que nosotros somos pecadores, que tenemos que estar crucificando a Jesucristo cada Semana Santa, sino que recordemos que lo que está escrito en la palabra de Dios es que Jesucristo ya
murió y resucitó hace más de 2000 años. Por eso no podemos esperar en la Semana Santa la resurrección, porque la resurrección fue una vez, para siempre. Estamos siguiendo a Jesucristo vivo, no Jesucristo muerto, sino un Jesucristo resucitado. Y si Jesucristo resucitó, ya te justificó, ya te santificó y ya te hizo perfecto, como dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 17, y añade: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Aquí podemos ver que muchas personas todavía viven atados a sus pensamientos. Pero cuando nosotros vemos esta palabra de Mateo capítulo 7, capítulo 21, versículo 1 en adelante, podemos ver que Jesucristo mandó a los discípulos a desatar un asna. Pero esta asna no estaba sola, sino que esta asna estaba con el pollino. Así que estaban los dos, estaban atados los dos. Vamos a ver este versículo. Vamos a ver el versículo 2. Dice: diciéndoles: y a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella, desatadla y traémelos. Aquí podemos ver que hay una asna atada y un pollino. Dice: desatarlo y traémelos. Entonces, parece que la asna es la madre del pollino. El pollino es un pollino joven, es un burrito, pero están atados. Ya sabemos que los burritos, el asna es un animal de carga, un animal para llevar la carga. También es terco, también sufre mucho al llevar esas cargas tan pesadas. La gente hoy en día, por no caminar con Jesús, por no caminar con la palabra de Dios, está todavía atado. Está atado. Yo soy pecador, Jesús murió por mí, pero yo tengo pecado. Tengo que ver cómo me quito la carga del pecado. Tengo que ver cómo me libero del pecado. Sí, Jesucristo me perdonó en la cruz y pagó con sangre, pero yo tengo que cuidar la salvación, porque si no se me pierde la salvación. Entonces no tienen al Jesús verdadero, porque el Jesús verdadero, que ya resucitó, terminó el trabajo completo. ¿Por qué en Génesis capítulo 1 ya se terminó el trabajo? ¿Por qué Jesús lo terminó? Porque el verbo lo terminó. Dios con su palabra, el verbo terminó la creación. Entonces, también cuando Cristo vino al mundo, también terminó con el pecado. Entonces nos hizo justos. Pero uno piensa que la salvación se pierde, entonces piensa que tiene que mantenerla. Y eso es muy cansado, porque entonces es una salvación que fue hecha no por Jesús, sino por su propia obra, con tu propio esfuerzo. Por eso se te pierde. La tienes hoy, mañana no la tienes. La tienes otra vez y luego no la tienes. Luego pides perdón, la tienes, y cuando no pides perdón no la tienes. Entonces es una salvación que va y viene, va y viene. Entonces es una salvación que no es permanente para siempre. Dice que la palabra de Dios, que el Señor nos dio vida eterna, una vez y para siempre, con un solo sacrificio, hizo perfecto para siempre a los santificados. Entonces, si usted tiene una salvación que la tiene hoy y mañana no, que se perdió, que luego la tiene, tenga cuidado de esa salvación, porque esa salvación no es la de Cristo. Cuando Cristo hizo la salvación, la hizo eterna, no se puede ir. Entonces, tenemos que ver si estamos atados o estamos desatados. Si ya Jesucristo nos mandó a desatar, ya pertenecemos a Cristo. Ya caminamos con Cristo, ya andamos con Cristo. Pertenecemos a Cristo. Hacemos la voluntad de Dios, no nuestros propios caminos. Aquí podemos ver un asna que está atado con su pollino. Por eso Jesucristo lo manda a desatar. Dice aquí,
el versículo 3 dice: y si alguien os dijere algo, decid, el Señor lo necesita y luego lo enviará. No sale que Jesucristo devolvió al pollino y al asna, no los devolvió, sino luego los devolverá. Pero un día, cuando este pollino y esta asna vuelvan por ese lugar, ya no van a ser más atados. Ya cuando pasen por ese lugar, ya tampoco pertenecerán a ese dueño, porque ahora pertenecen al que los mandó a desatar. ¿Quién es el que manda? El más fuerte. El más fuerte. Jesucristo es el más fuerte y mandó a desatar a los pollinos, el asna y el pollino que estaban atados, que tenían un amo, pero llegó Jesucristo que es más fuerte y venció a ese amo. Ahora pertenecen a Cristo. Por eso Cristo los lleva a donde Él va. Por eso Jesucristo entra a Jerusalén con ellos. Por eso ellos reciben también la gracia. Ellos reciben también las palmas y extienden sus mantos sobre ellos, porque ya tienen dueño. Y ahora pertenecen a otro dueño, que es el dueño de todo, que se llama Jesucristo. Entonces ya ellos son desatados, no pueden volver a ser atados. Una persona dice: yo ya no tengo pecado, pero luego dice: soy pecador, entonces está atado, todavía tiene dueño, es esclavo todavía del pecado. Vamos a ver aquí esta palabra. Dice el versículo 4: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decí a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Aquí dice que el profeta Zacarías, en Zacarías capítulo 9, versículo 9, usted puede encontrar cómo el rey viene, el Mesías, cómo el rey viene montado en un asna, hijo de un pollino, hijo de animal de carga. El rey, ¿cómo viene este rey? Los reyes de la tierra, ¿cómo tienen que andar? En carruajes, en caballos muy lindos, caballos blancos, caballos muy hermosos, grandes. ¿Cómo tiene que andar? Con su traje real, con la corona. Pero dice la palabra que Zacarías, que decía a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal. Jesucristo mandó a desatar este pollino. ¿Sobre quién Jesucristo el Rey vino montado? Sobre un asna. Pero un asna joven, que no fue utilizado para nada. Joven, no tiene experiencia. Entonces, el rey, ¿cómo tiene que venir? Un rey sobre un caballo. ¿Qué rey va a venir sobre un pollino, hijo de asna de carga? ¿Quién? Tendría mucha vergüenza. Pero Jesucristo vino a Jerusalén montado en un pollino. Así estaba escrito en Zacarías. Y aquí en Mateo se cumple esta palabra de Zacarías, que Jesús, el rey, viene manso, manso. Un rey, cuando viene sobre un caballo, es muy peligroso. Porque cuando un rey viene sobre un caballo, ¿a qué viene? A la guerra. Los reyes que vienen en caballo, vienen a la guerra, porque los caballos son veloces. Pero, ¿qué rey va a ir a la guerra en un asno? Menos que no tiene experiencia, el asno está joven. El rey, cuando va a la guerra, va con cara dura. No va manso, sino va decidido a la guerra. Pero dice que este rey vino manso. Jesucristo vino a la tierra a un propósito. ¿A qué vino? No vino a destruirnos, no vino a matarnos, no vino a sentenciarnos a la pena de muerte, vino a salvarnos. Él vino a salvar a todos los pecadores para pasarlos de pecadores a justos. Jesucristo vino al mundo manso, humilde, vino
a servir. Vamos a ver un momentito Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20, versículo 28, si tiene. Dice así: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué dice la palabra? Dice, como el Hijo del Hombre, o sea, Jesucristo, este rey que se montó en el pollino, dice, no vino para ser servido, sino para servir. Jesucristo vino para servir. Cuando se encontró con el ciego, le dio la vista. Cuando se encontró con el paralítico, cuando se encontró con la mujer que tenía flujo de sangre, cuando se encontró con la mujer samaritana, cuando se encontró con los leprosos, cuando Jesús se encontraba con el paralítico, estaba sirviéndoles, sirviendo a todos. Jesucristo no solo vino a servir, sino también a algo más grande, a dar la vida en rescate por nosotros, a dar la vida en rescate. ¿Por qué en rescate? Porque todos estábamos atados como esta alma y este pollino, atados al diablo, atados a Satanás, atados al pecado, pero Jesucristo mandó a desatarlos. Él vino para dar la vida en rescate por nosotros. Entonces, este rey, ¿cómo viene? Manso. Jesucristo vino a servir. Jesucristo nos enseñó a servir. Jesucristo nos enseñó cómo el corazón de Dios, cómo envió a Jesucristo para que nos rescatara del pecado y nos hiciera justos. Entonces, amados, cuando Cristo venga por segunda vez al mundo, ya no va a venir montado sobre un asna ni tampoco manso. Cuando Cristo venga por segunda vez, cuando venga Jesucristo, vendrá en un caballo blanco, como está escrito en Apocalipsis. Jesucristo va a venir sobre un caballo blanco. Cuando venga sobre ese caballo blanco, ya no viene a dar la vida en rescate por nosotros. Ya viene con la cara dura del rey que viene para la batalla. Ya no viene como vino como pollino. Ya no viene con manso, sino viene sobre un caballo para hacer la guerra. Ya Jesucristo no va a venir más manso, porque ya vino una vez manso para dar la vida por nosotros. Nos sirvió y dio la vida para hacernos justos. Por eso ahora en Apocalipsis, vamos a ver un momentito, capítulo 19. Capítulo 19. Capítulo 19. Vamos a ver. 19 al versículo 19, versículo 8. Versículo 11. Vamos a ver, capítulo 19, versículo 11. Dice, el jinete del caballo blanco. Dice, entonces vi en el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzgaba y peleaba. Sus ojos eran como de llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito, que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Este que viene en el caballo blanco, su nombre es el Verbo de Dios. Es el Verbo, es Jesucristo, que viene montado en un caballo. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, como dice versículo 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Viene el Rey ya no montado en el pollino, como dijo Zacarías 9:9. Tu Rey viene a ti manso y montado en un pollino, hijo de carga.
de animal. Ya no viene manso, ya no viene para dar la vida en rescate, ya viene a llevarse a los que ya los rescató, a los que dio la vida por ellos, a los que creyeron que son justos. Ya cuando venga este rey por segunda vez montado en un caballo blanco, viene ya para la batalla. Entonces es maravilloso saber que Jesucristo, el Verbo, el que va a venir, como dice Apocalipsis 19, montado en el caballo, el Rey de Reyes, Señor de Señores, es increíble saber que estuvo en la tierra no como para la batalla, sino para salvación de nuestras almas y el pecado, para hacernos justos, santos y perfectos. Él estuvo aquí, se montó sobre un pollino. Ese asna atado significa toda la humanidad. Jesucristo mandó a desatar a toda la humanidad para entregar su sangre en rescate por nosotros, entregar la vida de Él por nosotros. Jesucristo ya lo hizo. Jesucristo ya nos salvó, ya nos perdonó, ya nos justificó. Ahora viene sobre un caballo blanco. Allí es donde ya viene para la batalla. Pero primero Mateo dice, vino manso y humilde, servidor, y dar la vida en rescate por nosotros. No podemos pisotear la sangre de Cristo, tomarla por inmunda, tomarla en poco. Jesucristo ya nos justificó. Él nos sirvió. Su servicio no fue en vano. ¿Acaso que Él dio la vida en rescate por nosotros y después ya muriendo y resucitando ya no nos puede rescatar? Ya no nos pudo rescatar, no nos pudo dejar justos, limpios. Claro que sí. Él dio la vida en la cruz, derramando la sangre, dijo, consumado es, ya todo ha terminado. En la cruz Él hizo la cancelación del pecado de toda la humanidad. Bueno, vamos a llegar hasta aquí, luego vamos a continuar. Muchas gracias.